Hola a todos. El tema de la vivienda es un tema que a todos nos preocupa y nos ocupa. Es verdad que muchas veces nos encontramos ante un reto difícil, que es tanto comprar una casa como venderla. Para ello estamos en Araxes con Íñigo Garricoechea, Hola. con Izaskun Aguado y con John Vianez, y vamos a hablar y explorar un poco de qué manera y de qué buena manera podemos tanto comprar como vender una vivienda. Creo que el primer paso, y para que todo el mundo lo conozca, Íñigo, nos vas a contar un poco qué es Araxes y por qué es necesaria Araxes en este momento, ¿no? Bueno, Araxes, somos una agencia inmobiliaria. Vivimos desde el año 77, que fue fundada por mi padre. Y bueno, pues desde entonces nos hemos enfocado básicamente a sobrevivir, en primer lugar, como cualquier empresa, pero también de alguna forma a establecer unos parámetros, unos pilares que son básicos para nosotros, ¿no? Y en esos pilares yo siempre digo que están, pues, de alguna forma en nuestro equipo, el cliente que está por encima, y luego, pues, estamos siempre orientados un poco hacia la excelencia, ¿no? Buscar un servicio de calidad y, pues, en esa mejora continua, pues, al cabo de tantos años que vamos como faro, ¿no? De alguna forma. Indudablemente desde tu aita que fundó, ¿no? la empresa, ahora los retos son distintos, la situación es distinta, las herramientas son distintas, todo ha cambiado, pero quizá hay una clave, ¿no? En todo ello, que creo que tú lo has dicho, y es poner al cliente en el centro, ¿no? ¿Cómo lo trabajáis y lo conseguís? Pues hombre, es muy costoso porque, aunque no lo parezca, la venta inmobiliaria o el arrendamiento tiene muchas aristas y muchos recovecos, y para dominarlos y no incurrir en errores y en malos servicios, pues es realmente complejo, ¿eh? Y más cuando, bueno, nosotros, para orientarnos a este servicio de calidad, nos hemos tenido que rodear de un equipo numeroso, ¿no? Y entonces, para que el equipo fluya y esté coordinado y esté preparado, pues genera bastante trabajo. Y bueno, pues ese es nuestro día a día, ¿no? Al final. Una parte, estamos hablando que es el equipo Izaskun, tú eres asesora comercial y además diseñadora. Una parte muy importante ahora, ¿no? Que vamos a tenerla, iremos hablándolo, pero que tenemos que tenerla muy presente tanto en la compra como en la venta. ¿Cómo es trabajar en Araxes? Bueno, pues la verdad es que trabajar en Araxes es sentirte a nivel humano, pues arropado, ¿no? Yo me siento arropada, eh, y bueno, y sobre todo, bueno, pues porque hay valores dentro de la profesión que en otros sitios no encuentras. Creo que un punto clave de Araxes inmobiliaria es el haber profesionalizado este sector, ¿eh? Es verdad que ha habido una evolución muy grande y yo creo que yo no estaba en los inicios de Araxes, es verdad, ¿eh? Yo tengo 45 años, o sea que hace 45 era imposible que estuviera, pero yo creo que Araxes ha evolucionado de una manera profesional en este sector, como he dicho. Eh, Al principio yo creo que la imagen y el servicio de las inmobiliarias era un poco el poder abrir y cerrar esas puertas y llevar a cabo esas visitas, ¿no? Pues liberando un poco al propietario de esa labor y ese trabajo, pero yo creo que se centraba en eso. Y hoy por hoy, no todas, pero sí nosotros nos hemos profesionalizado en realmente ser capaces de dar un valor a la vivienda, de encontrar cuáles son las claves, de hacer una muy buena presentación, de orientarla realmente al cliente potencial exacto a quien encaja, de darle ese valor, ¿eh? Y yo creo que todo eso lo engloba ahora mismo y lo englobamos en Araxes. Y eso es la excelencia y es la profesionalidad, ¿eh? Eh, y dentro de esa excelencia y esa profesionalidad, pues bueno, está mi trabajo, por un lado, en la de ayudar a darle esa virtud, ese valor y el poder hacer ver al cliente potencial
cuál es el potencial de la vivienda y después, por supuesto, como asesora comercial, pues hacer un estudio muy exhaustivo de esa vivienda para poder mostrar y generar esa seguridad y de que todo va a ir bien con el apoyo y el respaldo de Araxes, por supuesto. Dentro de ese equipo que comentas, ¿no, Íñigo, que es tan diferente y tan diverso, tenemos ahora a Jon aquí sentado entre nosotros. Eres arquitecto. La verdad que mucha gente se estará preguntando en este momento, bueno, pero si estamos en una inmobiliaria, estamos hablando ya de comprar y vender, no de obra en construcción. ¿Qué papel tiene ahora un arquitecto en una inmobiliaria como Araxes? Bueno, realmente, como han dicho, ¿no? Al final el vender una vivienda tiene muchas patas por detrás y mucho trabajo por detrás, y el primer punto es conocer bien esa vivienda. Entonces, más allá del trabajo que puede ver un posible comprador o incluso el propio vendedor, ¿no? Pues que puede ser los servicios que damos de plantear un tipo de reforma o valorar en coste esa reforma, hay muchos otros trabajos o otro asesoramiento que podemos dar que puede ser eliminar las incógnitas, ¿no? Pues saber si hay algún posible daño estructural, cuando será el caso de que está habiendo dificultades, por ejemplo, para conseguir un documento de ITE, o simplemente para conocer en qué situación está el edificio, pues valorar, ¿no? Esto, por ejemplo, pasó con Izaskun, que además Izaskun es como muy metódica con esto. Yo con mi experiencia, pues valorar un poquito cuánto costaría renovar un poco, pues yo que sé, la fachada, la estructura, cosas que igual la comunidad no ha tomado la iniciativa, pero que van a tener que hacer. Entonces, claro, alguien que va a comprar tiene que saber, tiene que tener esa información para saber en qué precio se puede mover. Entonces, al final, por una parte está el lado de imagen, pues algo tan básico como levantar un plano, que al final, igual es porque yo soy arquitecto, pero cuando vas a comprar una vivienda... Eres arquitecto, ¿eh? Para nosotros, sobre todo los de letras, lo de levantar un plano no... No, digo de cuando vas a comprar una vivienda, ver un plano, ¿no? Porque ahí ya ves con mucho más claro qué es lo que estás comprando. Saber qué metros tiene, pues eso, remediciones también hemos hecho. Pero luego, pues eso, hay muchas cuestiones técnicas, pues tipos de calefacción, pues en qué estado están las tuberías, en qué estado está un poco el edificio. Claro, porque eso también afecta a la eficiencia energética, con lo cual a tus recibos de la luz y demás también te van a afectar, ¿no? Y sobre todo a tus gastos futuros. Claro. Es decir, si tú compras esa vivienda y hay algo que te pueda dar un problema en el futuro, saberlo con antelación, antes de realizar la compra-venta. Realmente, cuando hablamos un poco que vamos orientados a la excelencia, es por esto, ¿no? Mucha gente piensa que, como ha dicho Izaskun, que vender una vivienda es enseñar la vivienda y ya está, ¿no? Y esa es una parte mínima en nuestro trabajo, en el trabajo comercial, en el trabajo de Araxes, ¿no? Hay muchos recovecos, como entre ellos, pues el conocer bien lo que hay detrás de un piso para poder informar bien al que va a comprar y que no se encuentre con sorpresas, por ejemplo, ¿no? Y que se atenga un poco en sus números y en sus necesidades, pues a lo que realmente se va a encontrar allí, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, todo esto y la ayuda de personas como Jon, que para nosotros es un apoyo esencial, pues es importantísimo hoy en día para una inmobiliaria. Por eso, tan importante es saber lo que vendes como saber lo que compras, ¿no? Pero partiendo de la base del que vende, creo que habéis respondido en parte, pero es muy importante, ¿no? Preparar una vivienda y ser consciente de lo que estamos vendiendo. El que compra indudablemente lo va a tener que saber, pero el que vende tiene que saber también dónde está situado, dónde está su vivienda, qué necesita o cómo se puede mejorar incluso, ¿no? Claro. No, hay dos partes, ¿no? Una es la perspectiva del comprador, que es quien va a comprar esa vivienda, ¿no? Entonces, dentro de esa perspectiva, tenemos que tener en cuenta que nosotros los tres somos profesionales y llevamos muchos años en el sector, y entonces cuando vemos una vivienda en el estado que se encuentre, da igual, nosotros enseguida nos hacemos a la idea de todo el potencial que tiene esa vivienda. ¿Dónde quitaríamos un tabique o no lo quitaríamos? ¿Qué podríamos hacer con esa vivienda, ¿no? Sin embargo, una persona que no se dedica a esto no lo va a ver con esa facilidad. Entonces, nuestra labor, en parte, de cara a un comprador, es poder facilitarle la visualización de cómo puede quedar esa vivienda, de que esa vivienda puede ser su vivienda, la vivienda de su vida, y que igual incluso no se ha dado cuenta de ello.
Porque hay veces que un cliente no ha visto un inmueble en la publicidad y no le ha llamado la atención y entra en contacto con nosotros y a base de conocerle, pues le ofrecemos ese inmueble y nos dice, no, ese no me gusta. Pues igual si te gusta, déjame, confía en mí, que pienso que por lo que me has dicho te va a gustar, ¿no? Entonces, a veces las personas no visualizan esto y nuestra labor y lo que hoy estamos hablando va orientado a eso también, ¿no? Poner en valor ese inmueble para facilitar esa visualización. Indudablemente es un equilibrio entre la necesidad del comprador y la necesidad del vendedor y la ilusión del comprador. Respecto al tema, discúlpame, respecto al tema del comprador, es muy importante percibir y saber cuáles son las necesidades que tiene. No todo nos sirve a todos, pero ya no hablamos económicamente, sino por nuestro formato de vida, por nuestra forma de ser, por lo que sea, por nuestros hobbies, nuestras costumbres, nuestra cultura, lo que sea. Entonces, es muy importante saber escuchar y saber detectar cuáles son las necesidades. Y ahí entra después nuestro trabajo y nuestra experiencia y la capacidad, ¿no?, de después de escuchar decir, wow, esta vivienda le encaja a esta persona, porque, y vital es el trabajo de Jon, es vital. Yo sin Jon no puedo trabajar. De primeras, porque aquí en Donosti tenemos un porcentaje de estructuras de madera muy grandes en las que no tiene ningún inconveniente la estructura de madera, pero sí necesita de unos cuidados, de unas, de unas rehabilitaciones, ¿no? Entonces, por un lado, el tener ese conocimiento, claro, yo tengo que saber qué es lo que necesita este cliente y tengo que saber que lo que le ofrezco está en condiciones y va a cumplir con sus expectativas y sobre todo no le va a generar un problema a la larga, ¿no?, en posibles derramas o lo que sea. Entonces, por un lado, yo tengo que saber cuáles son las necesidades del comprador, tengo que saber ver cuál es la vivienda que le encaja, comprobar que lo que yo estoy ofreciendo es seguro, y después incluso la visión de poder adaptar esa vivienda con el plano y con la estructura y la distribución que tiene, si se puede adaptar, porque puede ser que una persona necesite 3 dormitorios, pero esta vivienda tenga 2, pero el resto de cosas encaje y con la ayuda de Jon y con mis propias ideas podamos redistribuir y podamos cambiar la cocina, pero que es viable, ¿no? Porque eso en es. esa ilusión, o sea, tener esa seguridad, porque en esa ilusión del comprador, Claro, y además como todos somos arquitectos y decimos, bueno, pues podemos tirar este muro sí, y luego aquí puedo quitar la puerta y de repente, no, Jon, llegas tú y dices, bueno, pues quizá esta viga no la vais a tirar porque es la de contención, claro. o mira, pero no te has dado cuenta que aquí hay un hueco y si podemos sacar un pequeño armario y demás, ¿no? Entonces crece, ¿no?, esa ilusión sobre la vivienda, ¿no, Jon? Sí que es verdad que lo que dices con que al final cada uno de nosotros tenemos unas necesidades, nos gustan unas cosas y sobre todo usamos la vivienda de una manera muy distinta. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces de igual entrar por primera vez con un cliente al piso y decir, no, mira, quiero tirar esta pared para hacer todo muy grande. Y yo, vale, vamos a esperar. Quiero entender cómo usáis la vivienda y luego respecto a eso yo os voy a proponer algo. Y normalmente suele ser algo totalmente distinto y les encaja y queda bien. Entonces sí que es verdad que, sobre todo con lo que comentáis con las estructuras de madera, que muchas veces, a ver, las estructuras de madera son diferentes a las de hormigón, pues porque al final con el tiempo se deforman y tal, pero es normal. Lo que pasa es que depende a quién le puede asustar. Y dices, Claro. que son patologías que son normales en una estructura, pero tienes que ver el potencial que tiene este piso, ¿no? Entonces, ya sabemos en qué estado está, sabemos qué solución tiene y sabemos lo que se puede hacer. Y justo esto encaja con lo que tú necesitas. O sea, olvídate de lo que estás viendo, porque esto no va a ser tu casa, va a ser lo del final. Y está todo bajo control, digamos. O sea, en control en que se pueda solventar, en costes, en todo. O sea, tener todas las incógnitas eliminadas. Es una satisfacción enorme cuando al final confían en ti, ¿no? Porque entran y no lo ven. Quizás no lo veo, no lo veo, no me has entendido.
No me has entendido. Sí, sí, creo que sí. Y cuando al final confían en ti y, y se termina todo el proceso y es una satisfacción brutal cuando vienen y te dan de esa manera las gracias. Jo, muchísimas gracias. O sea, es que no lo veía y estoy encantada y, o sea, es algo... Al final y al principio es tu vivienda, es donde Sí, vas a es compartir tu una de las mayores Sí, inversiones de tu vida. claro, y de el espacio vital es fundamental, ¿no? También quizás hay que disociar, ¿no? La agencia que le importa nada solamente vender, que a esto quería comentar y seguir avanzando, ¿no? Un poco porque, claro, ¿cuál es la venta perfecta? ¿Cuál es la venta, la mejor venta? Únicamente la que habla en términos económicos. Me estoy respondiendo y ya sé que la respuesta va a ser que no, pero ¿cuál es la mejor venta, Íñigo? Bueno, depende del punto de vista de donde lo miremos, ¿no? Ujú. Si lo enfocamos del comprador es donde tiene un plan de vida y lo siente como suyo o como inversión, ¿no? Y si miramos desde el punto de vista del vendedor, la mejor venta es la que le ofrece la mayor rentabilidad, pero también el vendedor tiene su corazoncito y ha vivido en esa vivienda, en algunas ocasiones no, pero en muchas ocasiones es así, y entonces eh, le importa ahí mucho quién va a vivir en su vivienda, es curioso, ¿eh? La persona que viene, entonces hay un valor sentimental que fluye, pero es verdad que de cara a nosotros nuestra obligación es darle un muy buen servicio, lograr el objetivo que él tiene en cuanto a una venta rápida y sacarle la mayor rentabilidad, que para eso estamos también un poco aquí, ¿no? Para hablar de cómo podemos preparar ese inmueble, ¿no? Pero viendo desde ese punto de vista, pues esa es la parte importante. Para nosotros como agencia, pues lo importante es la satisfacción de dar ese servicio al cliente, porque nosotros no queremos vender solo, queremos dar un buen servicio, obtener la mayor rentabilidad para el cliente y de alguna forma que lo haga de una forma segura, ¿no? Nosotros si conseguimos todo esto y dejar a las personas felices es cuando estamos satisfechos, ¿eh? Por eso nos hemos dotado un poco de todos estos servicios y de toda la estructura que tenemos, ¿no? Habéis hablado de rapidez en la venta. Vamos al lado del que vende, ¿no? Rapidez en la venta significa visión en la compra, ¿no? Que tengáis y pongáis en marcha, ¿no? Todo ese mecanismo que habéis comentado de mejorar la vivienda. Y el comprador no puede decir en ese momento, uy, si yo no me había dado cuenta de todas las posibilidades que tiene esta casa. Ujú. ¿No? Porque realmente estáis resolviendo problemas, ¿no? Puede Sí, pasaros... realmente le queremos ayudar a visualizar cómo puede ser esa casa, ¿no? A veces ahora lo comentaremos, pero la preparación del piso, pues, estás preparando un piso, poniéndolo muy bonito, haciendo acciones sobre él, sabiendo que después el comprador lo va a reformar. Pero no se trata de que nosotros le vamos a engañar, de que le vamos a poner bonito para que cuele, no. Le estamos ayudando a que lo vea, de que realmente luego él actuará como tenga que actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa visión es clave, ¿no? En este Muy sentido. importante porque solucionáis, ¿no? O sea, también la rapidez está basada en la profesionalidad, ¿no? Y en contar un equipo multidisciplinar Claro, como contáis, ¿no? Para que podamos ver, porque realmente muchas veces no tenemos esa capacidad, ¿no? De imaginarnos. eso es. Bueno, imaginar quizás es más fácil que luego hacerlo realidad, ¿no, John? Por lo que comentas. Poca visión espacial es normal, ¿eh? Al final, yo siempre lo he dicho, mucha gente no entiende un plano, pero yo lo veo normal. Un plano es un documento técnico y la información que da el plano también es muy limitada. Tú ahí no puedes ver alturas, no es lo mismo un piso de una altura de 2,50 que de 3 metros, cambia muchísimo la proporción. Me alivia, lo que estás diciendo, porque nunca he entendido un plano. O sea, intento buscar la No, puerta, pero pero no lo no encuentro. tienes por qué, o sea, me refiero que es algo técnico, un documento que al final entendemos los que estamos en este sector. Y, por ejemplo, el tema de las proporciones, lo que digo, ¿no? De las alturas. Estamos acostumbrados a unas proporciones visuales, o sea, me pasó hace poco con un cliente. Claro, resultaba que en una habitación normalmente es más ancha que alta. Pues en este caso era igual de ancha que alta. Entonces, claro, me decía, aquí no cabe una cama. Yo, claro que cabe una cama. Yo mido 1,80 m, imagínate tumbado, era 3 metros por 3 metros. Entonces, te cambia la percepción, entonces cuesta hacerse la idea. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que hay pisos que están muy mal. O sea, están muy mal en el sentido de
tienen distribuciones antiguas. Antiguamente no vivíamos como ahora. O sea, al final, antiguamente era muy típico, se hacía mucha vida en la cocina. Pues porque al final se pasaban muchas horas cocinando, la mesa de comedor estaba en la cocina, entonces eran estancias bastante grandes. Hoy en día eso no se busca. La cocina de los jóvenes cada vez usamos menos, entonces se le destina, digamos, un espacio menor, de una manera más decorativa y que sea un espacio más diáfano. Entonces, por una parte, no resuelve distribuciones que necesitamos o que demandamos a día de hoy, y por otro lado hay viviendas que, bueno, pues han estado abandonadas o no se han usado o lo que sea. Entonces, claro, entrar ahí e imaginarte que puedes hacer algo cuesta, ¿no? Y algo que, por ejemplo, antes se decía que los inversores, los buenos inversores eran los que tenían la visión de ver el potencial del inmueble. Entonces, yo creo que con Araxes lo que se busca es ya mostrar ese potencial. Es decir, independientemente que tengas visión o no, esto es lo que puedes conseguir. Pues también es cierto que, Barkatu, también es cierto que parece que todas las viviendas que gestionamos la venta están para reformar, y no es así. O sea que hay distintos niveles, distintos niveles, y cuando hablamos de preparar la vivienda y sacarle su mayor rendimiento, hay distintos niveles en esto. Hay viviendas que son viviendas relativamente de nueva construcción, en la que están viviendo, son habitables, pueden tener un estilo decorativo pues más ecléptico o más nórdico pero son viviendas en las que se hace vida y están bien. Y sí que es cierto que en Araxes todas las preparamos, Entonces, una vivienda en la que se vive, entras y está bien para todos, pero no para mostrarla en un lanzamiento y hacerle una sesión de fotos. ¿Por qué? Porque en el día a día, a nosotros también nos pasa, en el día a día podemos andar más rápido para aquí y para allí, y el día que vamos a una fiesta, oye, pues vamos a la pelu, ¿no? Y nos pintamos las uñas, ¿no? O nos chucundeamos un poco, ¿no? Sí. Entonces, claro, y sobre todo porque luego las viviendas no es lo mismo estar viéndolas que verlas de una manera estática en imágenes. Entonces, todas las viviendas se preparan, pero como bien digo, hay viviendas que pues necesitan una pequeña decoración, en la de una reorganización, vaciar espacios para que en la imagen estática se vea cuál es la amplitud real, porque si hay mucha cosa, por ejemplo, igual viven niños pequeños y hay patinetes, y que en el día a día es normal. A veces cosas mínimas que Sí. un salón que tiene una mesa de comedor como muy arrinconada, pues cuando vamos nosotros la centramos. O sea, hay cosas que ayudas a visualizar el entorno, ¿no? Eso Entonces es. hay acciones muy, muy detallistas, pequeñitas, y hay otras que son más potentes a la hora de preparar, ¿no? Pero vosotros tenéis analizados entonces esas fases, ¿no?, Sí. que hay que cumplir para conseguir el objetivo fundamental, ¿no? Dependiendo de la necesidad que tenga la vivienda, vemos la vivienda, la estudiamos, hacemos un DAFO de la misma y enfocamos o analizamos a qué cliente potencial va a ir dirigida. No es lo mismo vender un ático en Zubieta que un piso en Inchaurrondo, y no va orientada a la misma persona, ni tienen los mismos gustos ni las mismas necesidades. Entonces, hay viviendas que simplemente requieren de una decoración, incluso porque la luz entra a la tarde desde la ventana, y si le damos un poco y le ponemos una planta y le damos el verde, se ve más potenciada esa iluminación. Entonces, se hace una decoración, y se reacondicionan los espacios. Después hay otro tipo de viviendas, que son viviendas que están bien, son habitables, pero bueno, pues pueden ser viviendas que tengan una decoración antigua en la que ya no viven. Puede ser el caso de viviendas heredadas, de herencias, Las viviendas son habitables, han estado viviendo hasta entonces, pero igual tienen una decoración muy marcada, ya no digo antigua, sino marcada, muy personalizada. Entonces, ahí nuestra recomendación, pero se puede vivir y no hay por qué hacer una gran inversión a parte del propio mobiliario. Entonces, ¿cuál es ese? Ese es el siguiente nivel, y es el de vaciamos esa vivienda, la dejamos neutra y
hay veces que al quitar muebles, pues igual se requiere de pintar una pared o de acuchillar un espacio, cambiar luminaria porque igual las luces son muy amarillas y ahí después incluimos un mobiliario propio de Araxes. Este es mi trabajo como responsable del departamento de Homestaying, en el que volvemos a amueblar esa vivienda, pero con un mobiliario neutro, actual, dando ligereza a los espacios, dejando ver cuál es la capacidad del... hay salones que tienen de estos muebles antiguos, bueno, pues que puedes encontrar en casa de mi mamá, o sea, no es algo de estos muebles antiguos que te pillan de lado a lado y además tienen lo de dentro en color madera, oscurecen. Entonces, ese es otro nivel de preparación del inmueble. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que personas que igual no están metidas en este mundo y vean esas imágenes con ese mobiliario, no les llame la atención visitar ese inmueble, porque incluso sientan rechazo a veces. no ven las posibilidades y cuando simplemente vaciándolo y adaptándole un mobiliario que puede tener un presupuesto bastante ajustadillo, ¡ostras! Pues sí que puede ser mi vivienda esta, ¿no? Sí que puedo... Yo suelo decir ahí que imaginaros que vas a ver una vivienda como comprador y te encuentras una vivienda, por ejemplo, con muebles antiguos, muebles muy grandes, oscuros, y entras a una habitación y ves el crucifijo, la Virgen. Entonces, tú ves eso y de alguna forma lo que estás viendo se te está enfocando hacia ahí. Pero digo igual es que eso como si ves un póster de la Real. Sí. Entonces estás O de los pecos. Entonces orientas tú esto a un tema distinto al de comprar una vivienda. Y entonces esa es la parte de despersonalizar, ¿no? Que es en el fondo lo que tratamos con este trabajo, despersonalizar la vivienda para que cualquiera la pueda sentir como suya. Un poco el concepto clave. Y eso no es engañar, porque hay gente que luego igual, no, yo he oído algún comentario, entonces, claro, pero eso estáis engañando. No, no estamos engañando, le estamos dando las posibilidades. O sea, esto se puede hacer, lo hemos hecho. O sea, esto no es... Yo creo que lo que estáis haciendo es proyectando una nueva forma de vivir en esa vivienda, ¿no? Y adaptada al tiempo y también a los nuevos materiales, porque también no tienen nada que ver los materiales de hace 60 años, porque aunque sean muy buenos y seguramente eso se traducirá en el mueble ese grande, oscuro, de roble, increíble, pero también es verdad que los espacios ahora se viven de otra manera y también con la seguridad, que si hay que hacer alguna reforma, tenéis un respaldo. Claro. Aquí hay varios niveles, ¿no? Porque el nivel del homestaying que le llamamos básicamente suele consistir, nivel básico es el vaciado. Bueno, no, mi nivel básico es que tienes un inmueble amueblado, que se vive en él, y entonces simplemente les orientas a los propietarios a que eliminen algunos elementos personales para tratar de despersonalizarlo. La primera fase. La primera, ordenar la mesa, ordenar lo que os he dicho antes. Sí. La segunda sería vaciarlo. La tercera sería, además... ¿Qué es con todo? O sea, no, bueno, es igual, si al final si lo vendes, lo tienes que vaciar. Lo que hacemos es adelantar. Vale. Bien, la tercera es decir, oye, una vez vaciado, el inmueble requiere, como ha dicho Izaskun, un pintado y un barnizado, o uno de los dos, o ninguno. No solemos ir más allá en el homestaying, ¿vale? Luego está la parte de la reforma, que ya es otra historia. Bueno, y después de pintar y esto, amueblamos. Y luego está la parte del amueblado. Eso es. Cuando el piso lo requiere, pues lo amueblamos. Entonces, esas son un poco las fases, las medidas que tenemos, ¿no? Y ya en esos casos donde hagamos lo que hagamos, no vale para nada, porque el piso ya es un desastre, pues requiere una reforma total, no hay donde ponerle un arreglillo tal, pues entonces es cuando pedimos un proyecto de reforma, un presupuesto y unas imágenes de realidad virtual. Sobre todo es porque realmente no existe la viabilidad de que sea habitable en esas condiciones. Entonces, claro, sí o sí, nuestra recomendación es la de la reforma, que puede ser una reforma parcial, puede ser una reforma integral. Y lo importante es que es una reforma viable y además la presentamos con un presupuesto cerrado. Que en ese momento se va a encontrar muchas personas, porque a lo mejor son viviendas que hasta ahora han sido habitadas, pero bueno, que
te llegan más por una herencia, pues de gente muy mayor que ha estado viviendo allí y que vivían muy bien allí y estaban disfrutando porque era su forma de vida y hay que reconocerla, ¿no? Pero que quizá en ese momento se encontraban, ¿no? Te encuentras, ¿no?, con una herencia de un piso que dices, uff, es que esto no hay por dónde sacarlo, ¿no? Y no sé, ahí es donde entráis vosotros ya con una reforma. La inteligencia artificial ha aportado mucho a esto, ¿no? Todavía le queda, pero sí, ayuda, algo ayuda, pero todavía le Sí, queda. para imaginar, ¿no? Las nuevas tecnologías serán fundamentales para poder hacer ese, Sí, ¿no?, ese viaje sí. en el tiempo. Sobre todo al principio empezamos realizando un recorrido virtual de la posible reforma, luego sí que vimos al final que por digamos, el coste que suponía, luego al final la gente ni lo veía, entonces, y luego también es verdad que de cara a portales inmobiliarios y todo, había problemas para añadirlos, entonces hemos ido a imágenes estáticas y al final es acompañar la imagen del salón que tú ves a día de hoy con la imagen del salón de la futura distribución, ¿no? El muy conocido antes y después. Eso es. Bueno, pero es Muy una conocido. suerte también, ¿no? El Sí. poderlo plasmar y que la Sí. gente lo pueda ver. Al final es democratizar la ilusión, no sé. Y pueda calcular también, Claro, que porque Claro. ahí está la parte presupuestaria, ¿no? Que nos importante. hacen presupuestos pues bastante aproximados, bueno, reales de lo que puede costarte, aparte del precio, pues al final el coste total que puedes tener por la compra, ¿no? Y luego hay un añadido que incluso, claro, al final yo estoy gestionando la venta de un piso que requiere una reforma integral y al final yo también, sin ser consciente del todo, lo adapto a mis propias necesidades, Claro. ¿no? A lo que yo veo. Entonces a mí casi siempre me gusta sacar 4 dormitorios. Tengo 3 hijos, entonces yo voy a los 4. Yo siempre le digo a Ion, yo no 4, si hay metros, ¿eh? Jolín, Izaskun. Bueno, y a mí, por ejemplo, me gustan mucho los espacios abiertos, pues porque ha cambiado la forma de vida. Entonces, antiguamente se entraba mucho por la cocina, pero o por los dormitorios y llegabas a la cocina. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho el poder acceder directamente a una zona de estar muy amplia en la que compartir con amigos y familia, y después que las estancias de dormitorios sean diferenciadas y sean mucho más íntimas. Entonces, claro, yo lo adapto a eso, pero el que tengamos después la posibilidad de que venga el cliente y te des cuenta que sus necesidades no son las tuyas y así le diga, oh, espera, que esto lo podemos hacer de Claro, esta o otra sea, manera y el presupuesto se ajusta a este otro precio. Porque hay mucha gente que dice, sí, qué bonito queda, pero qué miedo meterme en una reforma integral. Claro. Al final, ¿en cuánto se me va a poner? Entonces, este dato también es importante y pero es ayuda un dato mucho. muy importante que Sí. nos soluciona, ¿no?, Sí. las nuevas tecnologías, porque además ahora, hombre, el presupuesto siempre se puede variar un poquito, pero nos acercamos más a la realidad. En cuanto a las nuevas tecnologías, porque vamos avanzando, sí que es verdad que yo me planteo lo siguiente. ¿Por qué es necesario ir a una inmobiliaria para comprar o para vender? En este mundo en el que se han desarrollado tantos listos, ¿no?, entre comillas, de, esto ya lo puedo hacer yo, porque total, ¿no? Es verdad, a ver, en principio yo siempre digo que cualquiera puede vender una vivienda. El vender no es el problema. Yo creo que el problema es más, en el caso del propietario, obtener la máxima rentabilidad. En el caso del comprador, el problema que tiene ahora, en el momento actual, es encontrar la vivienda. Entonces, la agencia le podemos dar la posibilidad de optar a viviendas que seguramente no pueda optar, ¿no? Pero en el caso del vendedor, normalmente es obtener la mayor rentabilidad. Y para obtener la mayor rentabilidad es necesario actuar de forma profesional, ¿no? Y no todo el mundo tiene la capacidad, además, de hacerlo. Un propietario no tiene la capacidad que podemos tener nosotros. Incluso entre inmobiliarias también hay diferencias. Hay inmobiliarias con mayor y menor capacidad, según hasta dónde llega tu capacidad de hacer distintas acciones comerciales, ¿no? Porque hemos hablado de preparar el piso, pero luego también hay una fase posterior que es la difusión del piso, ¿no? Y ahí pues las redes sociales, la prensa, los portales, el piso hay que presentarlo bien, no solo es ponerlo guapo, como a una novia, que lo vas a sacar el día de la boda, lo vas a presentar Y un novio, en sociedad, Como un novio también. o como un novio,
pero que de alguna forma requiere luego publicitarlo, ¿no? Entonces Publicitarlo bien. Bien, correcto. Porque estas fotos maravillosas que de repente ves Con la la tapa, terraza, con la tapa del váter abierto. por ejemplo, o con la toalla de la playa, o no, esas fotos que ves que dices, hombre, no, por favor, o sea, no, evítame, ¿no? Que tenga que mirar Entonces la estas fotos. profesionalidad va un poco por ahí, ¿no? Entonces, vender, todo el mundo es capaz de vender. Sacar el mejor rendimiento, ahí ya hay que hacerlo de otra manera, ¿eh? Y para hacerlo de esa manera es cuando se requieren los profesionales. Íñigo siempre dice que el éxito, al final el éxito de la venta es la capacidad de generar los mayores contactos posibles. Yo digo, la venta inmobiliaria es el arte de generar contactos. Eso es. Y claro, cuantos más contactos generes, más rápida es la venta, y cuanto más rápida es la venta, siempre se consigue el mejor precio. Esto está estudiado. A mí hay algunas personas que dicen, no, si no tengo prisa en vender. No, si no es por el tiempo, es porque está comprobado y contrastado. Entonces, para generar el mayor número de contactos, hay que preparar muy bien el inmueble, dirigirlo a los clientes potenciales exactos y saber cuándo y en qué momento hacerlo. No es lo mismo que estén en unos medios de difusión o en otros, dependiendo del cliente al que quieras que vaya. Hay unos tipos de clientes que ven más un tipo de redes sociales que otras. Incluso tienen horarios distintos y días distintos. Todo esto dentro de Araxes está estudiado. O sea, se hace un plan de marketing exclusivo para cada vivienda. Y entonces ahí es donde somos capaces de generar el mayor número de contactos y de clientes potenciales. Y luego el resto, bueno, es importante también que una vez que lleguen las visitas, los asesores tengamos la capacidad de conexión y de poder explicar y de transmitir seguridad con este respaldo que tenemos en Araxes a nivel judicial, contable, administrativo, de marketing, ¿eh? O sea que yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Íñigo. Totalmente de acuerdo. Lo has explicado perfectamente. Hombre, tener los contactos es súper importante, tener esa red, ¿no? de contactos, no solamente en la inmobiliaria quizás. Deberíamos reflexionar el resto de los sectores y ver la importancia que tienen, pero también contáis con todas estas experiencias de los propios contactos que son los mejores prescriptores, ¿no? de Araxes, ¿no? Sin duda. 45 años. 45, son unos cuantos, contactos. De buenos contactos, ¿no? De buenos contactos. Pero, claro, lo habéis puesto tan bonito todo. Quiero decir, sois tan profesionales en el sentido de que tenéis muy bien estructurado, muy bien dinamizado, porque también esto es importante, no tener bien estructurado y apartamentado, sino también que haya una dinamización y que se pongan en marcha, ¿no? ¿Todas las inmobiliarias son iguales? No. Igual que en cualquier sector, hay distintos niveles de gestión, de capacidad, de formas de pensar, de entender las filosofías. Y en el sector inmobiliario pasa lo mismo. Y yo creo que es verdad que, como he dicho antes, mucha gente piensa que vender un piso es enseñar un piso. Y realmente eso sí que, incluso eso también hay diferencias, pero es lo más sencillo, Sí, ¿no? sin duda. Pero es que realmente, como habéis visto, hay muchas cosas que se pueden hacer y no todo el mundo, primero, tiene la capacidad ni lo hace, porque puedes tener una inmobiliaria pequeña pues que funcione muy bien, pero que no tienes capacidad de hacer ciertas inversiones, porque esto es inversión y es tiempo también, ¿no? Gestionar todo eso requiere mucho tiempo, mucha organización. Entonces, bueno, pues son distintas, todas las inmobiliarias somos distintas, ¿eh? Incluso las que son de menos personas, nosotros ahora mismo somos 14 personas, y entonces ya tenemos un nivel de organización pues importante, ¿no? Eso no, de por sí no nos da ya pues como no, digamos, somos los mejores por eso, no, podemos ser muy malos, ¿eh? Entonces, No lo somos, ¿eh? porque es muy... Sí, tenemos mucho que mejorar, yo lo tengo muy claro. Tenemos un objetivo claro de ser buenos, quizás mucho que avanzar, ¿no? Que Hay avanzar. que aprender, hay que seguir aprendiendo. y adaptarse, Eso ¿no? es. Yo llevo 45 años en la profesión y hoy es el día, bueno, el viernes estuve en una formación y llevo un año haciendo sesiones de coaching
semanales. Es decir, yo creo que nunca se deja de aprender, y menos en nuestra profesión. No, sin duda. Y el que piense que es así, pues a lo mejor Nosotros además enseguida. tenemos organizado, Íñigo nos tiene organizados, y todas las semanas hay 2 horas los martes en las que tenemos formación, en la que nos formamos. ¿Y de qué os formáis todos los martes? Pues de muchas cosas, porque van saliendo nuevas normativas. Ahora estamos con el tema de los alquileres, las zonas tensionadas, nuevas versiones de inteligencia artificial, de decoración, o sea, de estructurales, todos bueno, Yo nos ha dado este año sí, 2 jornadas de sí. formación de cómo están hechas las casas, vamos. Eso es. Y Materiales. jurídicas, ¿no? Hay formaciones jurídicas, pues cómo van cambiando la legislación a nivel jurídico. Entonces, O sea, nosotros 1000 cosas. todos los martes, 2 horas, las tenemos blindadas para temas de formación. Y esto, Compartir conocimiento, que eso es lo importante, no Sí. solamente entre vuestro equipo, ¿no? Sino con los demás. Yo no entiendo que trabajarás también con otras empresas y demás, y notarás, ¿no? Que Araxes tiene ese carácter diferenciador y sobre todo innovador, ¿no? Porque la innovación también es el compartir el conocimiento, ¿no? Y ponerlo al servicio de los demás. Sí, sí, sobre todo, como he dicho, quizás como por ejemplo, es muy, muy metódica y sí que es verdad que a Araxes al final le gusta tener, yo creo que la palabra es el control de lo que trabajan. Es decir, no tener un piso a la venta no es algo bueno, otro piso más lo ponemos y ya está, no, es como que les gusta controlar, tienen un proceso muy claro, porque además ya está protocolado, digamos, de ellos ya tienen organizado cuándo se anuncia un piso, entonces ya saben que previamente yo tengo que ir, el fotógrafo tiene que ir, entonces tenemos todo como muy protocolado para que ese día se publique el piso con todo lo que hay que publicar. Yo sí que me gustaría añadir a la pregunta que has hecho de por qué habría que ir a una agencia inmobiliaria, independientemente de todo este trabajo que hace Araxes y que otras agencias puede que no lo hagan tan al detalle, hay que tener en cuenta que tú cuando compras o vendes una vivienda es la inversión de tu vida. Y estamos hablando de cifras de mucho dinero. Entonces, no es como, digamos, ¿no? Pues hay mucha gente hace, pues este verano tengo que pintar la casa, pues mira, cojo vacaciones y la pinto yo, aunque no quede exactamente bien, no es lo mismo. O sea, hay muchas cosas, como hemos dicho, muchos temas legales, muchos temas jurídicos que hay que tener controlados antes de vender la vivienda. En una vivienda puede haber deudas, puede haber derramas que no se han pagado, puede ser una herencia que ni siquiera está aceptada, o sea, pueden salir tantas cosas mal, y yo creo que con los 45 años de experiencia de Íñigo habrá visto de todo. Entonces, no es algo tan sencillo como sacar fotos y publicarlo en un portal inmobiliario y ya está. Y que encontrar un comprador, ir a firmar notario, no. Hay que tener todo muy controlado porque los problemas que pueden salir son muy graves. Entonces, tienes que confiar en una inmobiliaria y que la inmobiliaria te lleve por el camino correcto. En ese sentido, es curioso porque hace 10 años el porcentaje de personas que vendían a través de inmobiliaria no llegaba al 60%, y hoy en día estamos en un 80% aquí. O sea, algo que quiere decir algo también, ¿no? Hombre, porque yo creo que también la democratización de las redes sociales y demás, Sí. también escuchamos malas experiencias, ¿no? Entonces, creo que al final, pues igual que nosotros apelamos desde la comunicación, que seamos los expertos en comunicación la que trabajemos en ello, ¿no? Pues indudablemente cada uno tenéis un sector y hay que defenderlo por encima de todas las cosas, porque eso nos va a solucionar y sobre todo nos va a evitar muchos problemas. En todo este avance que estáis haciendo, yo creo que la unión hace la fuerza, ¿no, Íñigo? Sí. Estar conectados con distintas inmobiliarias. Yo sé que, porque os conocemos muy bien, Sí, sí. tenemos esa suerte que más allá de ese trabajo en equipo, más allá de mejorar, de innovar, de aplicar y poner en la mesa todas esas nuevas tecnologías, también pensáis que el trabajo con otros de vuestro sector os hace más fuerte. Háblame para terminar, de Qualis Vale. Optima. Bueno, Qualis, a ver, nosotros somos una inmobiliaria que hemos volado pues por libre de la mano de Exin a nivel local, que es un grupo inmobiliario local, donde compartimos pues los inmuebles y demás. Pero hace aproximadamente 7-8 años yo de alguna forma decidí dar un salto y empecé a viajar pues a través de todo el país. Conocí a muchas inmobiliarias y pues acabé formando parte
de 2 grupos inmobiliarios, en concreto de Qualis Optima. Este grupo nos aporta mucho, o sea, desde hace 8 años el cambio que ha dado Araxes es total, es como darle la vuelta al calcetín, ¿no? Ya yo teniendo más de 55 años o 53, ¿no? Yo no voy a decir la edad, la he dicho Sí, pero Gastón, la has dicho tú, John, tú todavía no. quiero decir que con una edad avanzada, cuando estás, de hecho, pensando que joder, vas a bajar el pistón, pues yo me metí y me enfrasqué en esto, pero gracias a que la conexión, el roce con esta gente, pues nos da mucho. Al final aprendemos unos de otros, eh, estamos en continuo contacto, vemos experiencias y compartimos experiencias. No somos competencia porque estamos en ciudades distintas, todos somos inmobiliarias de peso, cada uno en su zona, con lo cual todos tenemos prácticas que son positivas, que funcionan muy bien y no tenemos ningún impedimento en darnos formación unos a otros y de ahí evolucionamos, ¿no? Para nosotros tiene una riqueza gigantesca, aparte de ese otra parte de amistad y de relaciones que generas, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues vamos terminando. Muchísimas gracias por este rato, ¿no? Esta conversación tan importante, sobre todo para hacernos entender que las inmobiliarias sois necesarias, que Araxes es necesaria, que es un arte de vivir, que desarrolla, ¿no? Un arte de vivir y de vivir bien, cada uno en su ámbito, en sus posibilidades y en su entorno. Gracias a los tres, a Íñigo, a Izaskun y a Jon, y esperamos veros en la siguiente conversación, a ver en lo que nos sorprende, Íñigo, porque como siempre estás avanzando e innovando, seguro que es una temática también muy interesante. Es que Muy bien, recurso. Mil gracias. esker. Y es que Gracias.